Privilegio compartir la palabra de Dios y durante estos días, no sé a ti, pero para mí ha sido como muy refrescante el empezar este año buscando de Dios, eh, eh, buscándolo de una manera diferente. No sé si me explico. No es que en los otros años nunca haya buscado de Dios o nunca haya tratado de tener este encuentro con Él, pero creo que este año se ha convertido en algo muy especial para mi vida y en verdad oro para que esto pueda ocurrir en la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, que este encuentro con Dios sea diferente. Y sabes, mientras recuerdo que en esta semana, precisamente pensando en esto, estábamos en la casa, íbamos ya a dormir y nosotros tenemos el hábito cuando de todas las noches en familia tener un tiempo de oración como familia. Y recuerdo que mientras estábamos orando o íbamos a orar, mi hijo se acercó. Ya era muy noche, era de esas veces que yo ya estaba cansado del día, estaba como fatigado y dije, ay, ya quiero solamente dormir y hacer una oración sencilla ya para que se vaya a su cuarto. Pero algo, y creo que es el Espíritu Santo, sin duda alguna, movió algo en mi corazón de cambiar ese momento. Entonces empecé a poner como una musiquita de fondo y antes de orar y de pedir, empecé a platicar con mi hijo y le empecé a decir, ¿por qué te gustaría que oráramos hoy? Él ya tiene como una oración de rutina, a veces en la noche, ¿no? Ya sabe por qué orar y como que no sé si te pasa, pero a veces como cristianos ya tenemos una cierta estructura, ¿no? De cómo acercarte a Dios y por qué orar. A los que llevamos años tal vez en el Evangelio se nos hace muy sencillo porque ya hay como algo plasmado que es a veces, no lo piensas, a veces sale de una manera natural y diferente. Pero recuerdo que mientras estaba platicando con mi hijo, le preguntaba, ¿por qué deseas orar? Él me decía, pues por este día que estuvo muy padre, lo disfruté, la pasamos muy bien en familia y pues simplemente. Y le dije, me gustaría contarte una historia. Le dije, no sé si tú sabías, pero cuando tú naciste con un problema en tu piel, donde cualquier cosa que te rozaba la piel te causaba ampollas enormes y estas ampollas se convertían en heridas y desde pequeño naciste con este problema. Y se me quedó viendo y me dijo, yo nací con un problema como que no lo entendí, ¿verdad? Dice, no creo. Le digo, en verdad. Y mi esposa empezó a contarle la historia junto conmigo y le dije, amor, ¿te acuerdas cuando Ethan estaba pequeño y nació? Tú usaste pañales especiales de tela de bambú, usaste ropa muy especial porque tu piel era muy delicada. Y nos dieron una noticia, los doctores o la doctora que te atendió, que en su momento nos devastó, nos dolió. Y le dije, pero ¿a poco no estás muy agradecido hoy que tu piel está sana, que hoy no necesitas ropa especial y que Dios pudo hacer un milagro en ti? La perspectiva en él en ese momento cambió, fue diferente y dijo, no puedo creer que Dios haya hecho algo conmigo. Le dije, en verdad. Y me dice, a ver, y cuéntame más. Y empezó a indagar en su historia. Duramos un buen rato platicando, ¿verdad? Pero al momento de orar y empezar su oración, empezó a ser diferente su oración. Empezó a decir, gracias Dios porque soy un niño sano. Gracias Dios porque has puesto en mí, Señor, sanidad, porque tal vez había nacido con un problema, pero ahora tú me has guardado, Señor. Y su corazón y su expectativa acerca de con Dios cambió. Y creo que cuando tenemos los ojos puestos en Jesús, que es el tema que quiero hablar con él, nuestra perspectiva es diferente de la vida. Hay un pasaje que está en Hebreos capítulo 2, 12, perdón, versículo 2, 1 y 2, y dice, Hebreos 12, 1 y 2, voy a leer la nueva versión de Biblia Las Américas y dice, por tanto,
puesto que tenemos un derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado en la diestra del trono de Dios. Pero me encanta esta frase, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sabes, durante estos días he tenido la oportunidad de estar estudiando de una manera más profunda todos aquellos profetas menores en la Biblia, ¿no? En la Biblia están divididos los libros del Antiguo Testamento por varios sectores. Uno de estos libros que nos ha tocado estudiar han sido los profetas menores. Y las historias son increíbles, ¿no? De Oseas, Amós, Abdías, Jonás, ¿verdad? Todas estas historias tan peculiares, pero tan profundas. Y es interesante porque esto me llevaba a historias mucho más atrás. Hay una, no sé si tú en tu Biblia tienes esta aplicación, pero si no, me gustaría recomendártela ahí en tu celular. Hay una aplicación que se llama YouVersion y es una aplicación de Biblia. En esta aplicación encontré un plan de lectura para leer la Biblia en todo un año. Y es muy interesante porque hay en este estudio de la Biblia, para leer la Biblia en un año, hay un apartado, un proyecto, ¿verdad? Que se llama Biblia Project. Y este proyecto de Biblia, para leer tu Biblia en todo un año, te narra historias, ¿verdad? Para que tú puedas entender la Biblia, cómo se escribió, por qué se escribió, un contexto histórico de toda la palabra. Y es bien interesante, bueno, a mí me encanta, ¿verdad? Y he empezado a leer desde Génesis, ¿verdad? Otra vez, capítulo por capítulo, he estado estudiando, aparte de mis devocionales diarios que trato de hacer todos los días. Y me llevaba a una historia que está en Números capítulo 21, versos del 4 al 9, que me gustaría que también pudiéramos leerlo. Dice la palabra de Dios: partieron del monte de Or por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo había hablado en contra de Dios y Moisés: ¿por qué nos han sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable. Y el Señor envió serpientes abrasadoras en el pueblo y mordieron a todo el pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado en contra del Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: haz una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y aconteció que cuando todos los que eran mordidos la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien, ésta miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es una historia muy fascinante porque para entenderla necesitamos irnos como al contexto histórico de la historia. Sabemos que el pueblo de Dios inició con una promesa, ¿cierto? Con Abraham. Abraham fue el padre de una promesa donde Dios había estipulado hacer de él una nación grande. Ahora, Abraham tenía un problema, y este problema pues era que su esposa era estéril. Sin embargo, el plan de Dios para Abraham y su descendencia ya estaba trazado, por lo cual Dios hace un pacto con Abraham y cada una de sus generaciones.
Abraham, Isaac, Jacob y cada una de ellas. Constantemente el Señor había dado un pacto o había hecho un pacto con ellos, prometiéndoles que les iba a dar un lugar, que les iba a hacer de ellos una nación, de la cual, de esa nación, serían benditas todas las naciones de la tierra. Ahora es interesante porque cuando leemos esta historia, podemos darnos cuenta que el pueblo de Israel había pasado por un periodo o una etapa de esclavitud muy dura. Pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Cómo llegaron de venir de una descendencia de riqueza y de prosperidad a llegar a ser esclavos de otra nación? Porque si recuerdas en la historia, Abraham era un hombre próspero, ¿cierto? Rico, tenía mucho, tierras, posesiones, ganado. Lo mismo pasaba con Isaac, lo mismo pasó con Jacob. Eran hombres prósperos que tenían todo. Pero ¿cómo fue posible que de todo esto llegaron a ser esclavos de una nación? Bueno, no sé si recuerdas, pero cuando Jacob tiene sus hijos, uno de estos hijos que le nace con una mujer que la amaba mucho, que desde un principio quedó enamorado de ella, fue Raquel, ¿recuerdas? Una mujer que desde que la vio dijo, vale la pena luchar por ella. Y trabajó 7 años por ella para poderla tomar como mujer. Pero le dieron gato por liebre, ¿no? Y le dieron a la mayor, órale, ¿verdad? A Lea, a la fellita. Primero quédese con ella. Y si usted quiere a esta, trabaje otros 7 años. Y no solamente trabajó 7 años más, ¿verdad? Fueron 14 años los que tuvo que trabajar Jacob por su mujer. Pero sucedió que Raquel también tenía este problema, era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de Raquel y también tuvo un hijo al cual llamó José. Ahora, José fue un hombre muy importante, sabemos su historia y lo conocemos tal vez como José el soñador, ¿verdad? Un hombre de visión que pasó un proceso difícil. Sin embargo, José llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Recuerdas? Todo su proceso donde sus hermanos lo vendieron, donde sufrió cada catástrofe en su vida, sirvió para que Dios lo pusiera en una posición importante en Egipto para una temporada difícil para todas las naciones. No sé si recuerdas que en la historia nos habla que hubo una hambruna terrible en todas las naciones, en todo el lugar de la tierra. No había comida, había escasez de agua. Sin embargo, Dios advirtió por medio de José, para que no pereciera el pueblo, para que no perecieran los hombres, trayendo una visión, un sueño al rey, ¿verdad? Al emperador de Egipto en ese entonces, el cual José pudo interpretar con mucha facilidad porque era un hombre sensible a la voz de Dios. Y le dijo, bueno, el sueño que tuviste se refiere que va a haber un momento de abundancia, pero también va a haber un momento de escasez y necesitamos prepararnos. Y José queda como director, ¿verdad? Para poder recibir en el tiempo de abundancia todos los granos y tener almacenes llenos para esos momentos de dificultad. Sin embargo, llega un momento en la historia donde José muere, donde nuevos gobernadores dentro de Egipto toman la posesión y dice la escritura que estos reyes no conocieron a José. Y sucede que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en número, en fuerza, y estos reyes de Egipto, ¿verdad? Dijeron, Israel se está multiplicando, está creciendo y puede llegar el momento donde ellos puedan tomarnos como esclavos a nosotros. Y por eso, cuando el faraón se da cuenta de esto, dice inmediatamente necesitamos idear un plan. ¿Cuál va a ser este plan? Antes de que nosotros seamos esclavos de ellos van a ser esclavos de nosotros. Y empiezan a someter al pueblo de Israel en una esclavitud por 400 años, ¿te imaginas? De estar en un lugar donde todo estaba bien, donde había prosperidad,
donde las cosas estaban a su favor porque alguien de su descendencia estaba en una posición importante, porque ellos sabían que había una promesa en ellos donde ellos serían cabeza y no cola, donde ellos sabían que tenían una promesa de Dios, que ellos iban a ser una nación. De repente viene esclavitud a sus vidas, sometiéndolos, ¿verdad?, bajo trabajos forzados, bajo mala alimentación, bajo situaciones de higiene terribles. Y esto por 400 años. Es decir, generación con generación vivía en esta opresión y en este sufrimiento. Sin embargo, la historia nos habla que Dios escucha el clamor de su pueblo, porque su pueblo entendía y sabía que había una promesa para ellos, que Dios iba a estar de su lado como Él lo había prometido. Ellos lo sabían y empiezan a clamar a Dios, y Dios envía un libertador, un remanente llamado Moisés. Y Dios levanta a Moisés para sacar a su pueblo y llevarlos a esa tierra que Dios había prometido, llevarlos a ese lugar donde Dios había dicho que los iba a poner y los iba a posicionar. Sin embargo, en este proceso, cuando Moisés los saca de Egipto, los lleva hacia el desierto, y es allí donde nos encontramos con esta historia que acabamos de leer. El pueblo empezó a murmurar, empezó a quejarse: no tenemos comida, no tenemos agua. Y cuando las necesidades básicas en nuestras vidas no son cubiertas, es cuando de repente empezamos a llegar a dudar de lo que Dios puede hacer con nosotros, ¿cierto? Ellos no tenían lo básico, no tenían el agua, estaban en un desierto. Imagínate estar en un desierto sin agua. Nosotros, me da risa porque una vez mi esposa y yo íbamos ya camino a la casa, ¿verdad? Pero en el camino ella me iba diciendo: tengo mucha sed. Y yo le decía: pues ya vamos a llegar, espérate. No, es que en verdad tengo mucha sed. Ahorita compramos algo, yo le decía, ¿no? Esa vez íbamos en camión, nos bajamos del camión, estábamos ya a 7 cuadras de la casa y me dice: tengo mucha sed. Le dije: pues espérate, ya estamos a 7 cuadras. No, es que no aguanto. 7 cuadras, yo le dije: 7 cuadras más, ¿cómo no vas a aguantar? No, en verdad, es que tú no sabes la sed que tengo. Nos tuvimos que parar en una tienda 3 cuadras antes de llegar a la casa para comprarle una botella de agua, porque ya no aguantaba la sed. Ahora, imagínate el pueblo de Israel en un desierto sin agua, sin tener que comer, en un desierto donde no hay comida para alimentarse, donde no pueden sembrar, donde no pueden cosechar, donde están a la deriva, sin rumbo, sin dirección. Ellos estaban cansados, frustrados, porque pensaban que Dios les había dejado. Estaban ya cansados, a pesar de que habían visto los milagros de Dios, la mano de Dios sobre sus vidas, porque habían visto cómo el mar se había abierto, habían visto cómo Dios había levantado una columna de fuego para detener a sus enemigos. Ellos seguían aún indiferentes por esas necesidades que no eran cubiertas. Porque cuando tú y yo vamos al desierto, en el desierto se muestra el carácter. En el desierto se muestra de qué estamos formados, qué hay en nuestro corazón. Ellos sabían que esas necesidades básicas que necesitaban no estaban siendo cubiertas. Ahora, esta historia es muy interesante porque en medio de esa queja y esa murmuración, dice la escritura que Dios envía serpientes para que los mordieran, y muchos empezaron a morir. Los picaba una serpiente, eran súper venenosas, serpientes venenosas, los mordían y morían. Ellos empezaron a decir: la regamos, nos equivocamos, Dios nos está castigando, necesitamos pedir perdón. Así que vuelve nuevamente con Moisés y le dicen: perdónanos por haberte criticado,
Ayúdanos a que Dios nos perdone por haber murmurado en contra de Él. Y Moisés da una solución y dice: ok, vamos a poner esta serpiente de bronce en esta asta, y todo aquel que fuere mordido tendrá que mirar esta serpiente, y cuando la vean ustedes van a ser sanos. Cosa increíble, porque eso hablaba que también de cierta manera ellos tenían que tener fe sobre lo que Moisés les estaba diciendo. Así que ellos hacen conforme a lo que Moisés les dice, y cada vez que venía una serpiente y los mordía, esta serpiente los mordía, ellos miraban la serpiente de bronce y ellos eran sanados. Ahora fíjate, qué increíble, porque no sé si te has dado cuenta, pero un símbolo médico general, o sea, cuando tú ves un símbolo médico, regularmente los símbolos médicos es un palo con unas serpientes. No sé si te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, el palo con las serpientes. Es curioso, ¿no? Cómo cuando hablamos de salud tiene que ver este palo con la serpiente. Y Moisés decía: si ustedes quieren ser sanos, necesitan ver esa serpiente enredada en ese palo de bronce, ¿verdad? Y cada vez que lo miren, ustedes serán sanados. Ahora, es interesante porque en Juan, más adelante, capítulo número 3, hay una historia donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Nicodemo era un hombre importante dentro de los fariseos. Era un hombre con una jerarquía alta, que había visto algo diferente en Jesús que le llamaba la atención, que le cautivaba. Él había visto su ministerio y había escuchado a otros fariseos murmurar y criticar lo que Jesús hacía. Pero cuando Nicodemo puede ver con sus propios ojos la persona de Jesús y quién era Jesús, Nicodemo siente algo diferente y dice: es que no puedo creer lo que los otros están diciendo. No puedo creer lo que otros fariseos dicen de él, porque yo veo en él algo distinto. Y llama tanto la atención el ministerio de Jesús hacia Nicodemo, que Nicodemo quiere verse con él para platicar con él y decir: oye, yo he visto en ti algo diferente, pero ¿qué es eso diferente que tú tienes? Y Jesús empieza a hablar con él, y me sorprende porque le dice: bueno, si tú quieres ser diferente, necesitas nacer de nuevo. Pero ¿cómo es esto?, le dice Nicodemo. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Ay, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no lo sabes. Pero dentro de esa historia, Juan capítulo 3, versos 14 y 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús hace referencia al pasaje de Números que leíamos hace unos momentos. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna, le dice. Y después viene este pasaje famoso, Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y luego sigue diciendo: porque Jesús, o sea, yo no vine para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Ahora es interesante que él hace esta referencia, porque el pueblo de Israel necesitaba ver la serpiente para salvarse. Cada vez que era picado una persona y tenía el miedo a morir porque había sido picado por esta serpiente, la persona tenía que ver la serpiente solamente para poder ser sano. La persona tenía que ver la serpiente para salvar su vida de la muerte.
Y Jesús hace esa referencia diciendo, y ahora todo el que me mire a mí, así como miraron a esa serpiente, va a poder recibir sanidad, va a poder recibir salvación, si me ponen o ponen su mirada en mí. Pero ¿sabes qué sucedió? Que el pueblo de Israel, por mucho tiempo, al ver este milagro tan maravilloso que Dios había hecho en su época, mirar la serpiente y ser sanos, el pueblo de Israel siguió con esta costumbre por mucho tiempo. Por mucho tiempo el pueblo de Israel seguía idolatrando la serpiente como un Dios, como un remedio verdadero, como algo que donde podían ver que Dios se manifestaba en medio de esa serpiente. Porque sabes, yo soy de las personas que cree que en verdad hay ciertas cosas en nuestra vida o métodos o ciertas cosas que hacemos como hábitos que pueden ayudarnos a mejorar nuestra vida. Yo sí creo que el dormir bien, el descansar bien, sin duda alguna genera algo bueno en nosotros. El tener una buena salud, en una buena alimentación, produce algo bueno en nosotros y es sano y es bueno. El ir a lo mejor al médico es bueno cuando tú estás enfermo. El tomarte una medicina, el estar en un tratamiento es bueno cuando hay algún problema en nuestro cuerpo que no se puede arreglar. El ir a un psicólogo incluso para tratar de mejorar ciertas problemas internos que tenemos, creo que puede ayudarnos en algún momento para poder salir de ciertas hábitos que muchas veces no son buenos ni sanos para nuestra vida. Yo creo en todo eso, pero creo que muchas veces el problema es cuando nuestra mirada está más puesta en ese tipo de cosas, que nuestra mirada esté puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. A veces le damos más poder y más autoridad a aquellos remedios que nos funcionaron en algún momento, ¿cierto? ¿Estás enfermo de algo? No, mira, tómate este tecito. No, mira, le vas a echar unos ajitos, unas cebollas, miel, romero, ay. Te lo vas a tomar 3 veces al día y ni sabes. ¿Tienes hígado graso? Mira, no. Te voy a dar una receta que ni sabes. ¿Estás sufriendo por esta situación? No, mira, yo te voy a recetar. Y tenemos tantas opciones. No sé si me estás siguiendo. O sea, tantas cosas que son, y no digo que son malas, muchas veces esas cosas pueden ser buenas. Pero el problema es cuando seguimos adorando a la serpiente de bronce que Dios usó en su momento, pero que ya quedó en el pasado. Sí, hay cosas que me pueden servir, pero mi fe no puede estar basada en ese tipo de cosas. Mi fe no puede estar basada en ese tipo de remedios. Mi fe no puede estar basada simplemente en esa capacidad que yo tengo para obtener ese resultado que quiero. Porque el pueblo de Israel constantemente seguía dando tributo y adoración a la serpiente de bronce. Porque ellos decían, pues nos funcionó. ¿Sabes? Cuando una serpiente nos mordía, mirábamos a la serpiente de bronce y éramos sanados. Y a lo mejor por ahí alguien decía, un hebreo decía, ay, fíjate que me duele la pierna bien feo. ¿Te duele? ¿Dónde te duele? Oh, pues me duele aquí atrás. Remedio. Hay una serpiente de bronce que Moisés hizo, que tal vez si la miras te puede quitar ese dolor. Ya iba la persona buscando la serpiente de bronce, rindiéndole ofrendas, tributo, adoración. Ay, serpientita, hazme el milagrito. Ay, serpientita, por favor. Y algunos de ellos
increíblemente todavía seguían siendo sanos de sus enfermedades. Pero sucedió, Segunda de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 4, que más adelante, dentro de la historia que te estoy contando, dice: en el año tercero de Oseas, que Oseas, híjole, hice un ensayo para una tarea y después ese ensayo me cautivó tanto que lo voy a hacer una predicación próximamente de Oseas. Pero dice: en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre David había hecho. Quitó los lugares altos y derribó los pilares. Derribó los pilares sagrados y cortó la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los israelitas le quemaban incienso y la llamaban Neustán. Desde ese tiempo, desde el tiempo donde este rey gobernó, es interesante porque habían pasado 700 años donde el pueblo de Israel seguía adorando y venerando a esta serpiente. Esta serpiente, ¿me puedes dejar el versículo? Esta serpiente que Moisés había levantado en algún momento. Moisés la había hecho, pero ellos seguían quemando incienso y adorando a esta serpiente, pensando que allí estaba la respuesta, que mirando a la serpiente eso les podía ayudar en medio de su necesidad. La pregunta sería: hoy, ¿qué es lo que tú estás viendo para suplir esa necesidad que tienes? ¿Dónde está tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada para esa necesidad? Hay a lo mejor problemas de dinero. Hay muchos que empezando el mes de enero enfrentan la cuesta de enero, porque hay que pagar predial, refrendos, colegiaturas. Hay que pagar un montón de contratos que se vencieron, hay que volverlos a renovar, y es pagar y pagar y pagar. Y uno dice: ¿y cómo le voy a hacer? Y tal vez tenemos la mirada en esas formas, en cómo vamos a suplir esa necesidad. Y voy a conseguir este trabajo, y voy a hacer aquello, y me voy a mover aquí, y voy a venderlo de Shein, y voy a pedir por Temu y lo voy a dar más caro. Y empezamos a hacer estrategias. Y digo, no es malo hacer estrategias, creo que es muy bueno hacer estrategias, pero cuando volteamos los roles y buscamos primero las estrategias antes de mirar al autor y consumador de la fe, estamos equivocándonos. Porque tal vez estamos buscando esas formas, esas estrategias, esos métodos para resolver nuestras necesidades, que nos van a ayudar en algún momento, como lo hizo esta serpiente. La serpiente fue una respuesta de Dios para suplir la necesidad que su pueblo tenía, pero ellos seguían viendo la serpiente. Y la escritura en hebreo nos recuerda: necesitamos voltear y ver al autor y consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Porque es muy fácil, dice el apóstol Pablo en el pasaje que leíamos, es muy fácil envolvernos en situaciones de pecado, donde muchas veces este pecado nos envuelve, nos atrapa, y perdemos la mirada en quien debemos tener la mirada. Porque a veces ponemos más nuestra fe en estos objetos, en estas cosas. Mira, hay personas que incluso creen
que con el simple hecho de tener su Biblia en su cuarto, ¿verdad? Al lado de su buró, van a poder dormir más a gusto. Ay, no, para que los espíritus se vayan, pastor, porque ay, estos demonios tremendos no me dejan. Y la pones ahí, ¿verdad? Hay quienes buscan estas, porque el hombre tiene este corazón idólatra hacia algo. Regularmente nosotros idolatramos, alabamos algo porque está en nuestra naturaleza. Hay quienes idolatran más a lo mejor un trabajo. Hay quienes idolatran más a una persona. Hay quienes idolatran objetos. Pero la pregunta sería, ¿dónde está puesta tu mirada? Hoy, ¿en qué cosa estás poniendo tu mirada? Porque hay cosas que a veces sí resultan. Hay cosas que funcionan. Pero la Biblia nos recuerda, vuelvan su mirada al autor y consumador de la fe. Yo, estudiando este pasaje, me daba cuenta que, claro que el pecado evita que avancemos, porque nos dice el pasaje de Hebreos, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Ahora, quiero que veas algo. Es interesante porque el pasaje nos dice, despojémonos también de todo peso y aparte del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Es decir, en la vida podemos hacer cosas que nos pueden separar de Dios o que nos pueden detener la carrera en nuestra fe, que no necesariamente son pecados, pero son pesos que cargamos. Hay cosas que no necesariamente son pecados, pero que si tú le das acceso a eso, hoy es un peso que vas a cargar. Y la Biblia nos enseña y nos dice, quítense también de todo peso que puedan ustedes estar llevando. Y sabes, yo creo que hay veces que nosotros podemos de alguna manera idolatrar cosas que son buenas, que no es pecado, pero es un peso que nos puede detener para ver la gloria de Dios. Hay veces que necesitamos dar pasos de fe. Yo cuando le contaba la historia a mi hijo sobre cómo había sido sanado, él me preguntó, ¿y tú cómo supiste que Dios ya me había sanado? Me preguntaba. ¿Qué hiciste cuando supiste que yo estaba enfermo? Yo le empecé a decir, mira, yo recuerdo que un día, todos los días orábamos por ti, yo le decía, todos los días orábamos por tu sanidad. Todos los días le pedíamos a Dios para que Dios hiciera un milagro en ti. Pero un día, dentro de esas oraciones, algo sucedió en una oración que yo estaba haciendo por ti. Yo empecé a clamar por tu vida de manera diferente. Algo sucedió en ese momento, porque no es que antes no estuviera orando por mi hijo. No es que antes no estuviera intercediendo por él, pero algo sucedió en ese día, que yo empecé a clamar con todas mis fuerzas, a rechazar ese diagnóstico que a mi hijo le habían dado, y algo en ese momento sucedió que yo pude sentir en mi espíritu. Y el Espíritu Santo puso esta paz, esta tranquilidad en mi corazón. Y yo le dije a mi hijo, yo le explicaba, yo le decía, porque hay momentos donde el Espíritu Santo te hace sentir en tu corazón que Él ya trajo una respuesta. Él me decía, pero ¿cómo se siente, papi? Y le dije, ay, no sé, pero tú lo vas a sentir. No sé cómo explicarlo, pero uno en su espíritu siente cuando hubo ya una respuesta de parte de Dios. Y yo le decía, yo creo, hijo, que cuando estés en una necesidad
y estés pasando por algún problema, tu primera respuesta, al primer lugar que tú debes de correr siempre va a ser al Señor. Recuerda, tus ojos deben estar puestos en Él, en Él. Y yo recuerdo que cuando vino esta respuesta de sanidad, yo le dije a mi hijo, lo que hicimos cuando yo sentí esta respuesta de parte de Dios es que empezamos a actuar por fe. Y él me preguntaba, ¿y qué es actuar por fe, papi? Bueno, ¿te acuerdas que te dije que usabas pañales de bambú, de tela de bambú? Me dijo, sí. Pues te los quitamos porque no servían para nada y te empezamos a poner los pañales normales. Ay, decía, y no me pasó nada. Le dije, gracias a Dios no, hijo. Revisa tus pompitas, están bien. Y empezamos a ponerte ropa normal, telas normales, porque creíamos que Dios había hecho algo contigo, una sanidad completa. Le dije, y gracias a Dios, ve, hoy puedes ponerte cualquier tipo de ropa sin ningún problema porque Dios sanó tu piel. Y creo que hay veces que podemos tener ciertos diagnósticos, sí. A lo mejor una enfermedad donde estamos tomando un medicamento. No digo que los medicamentos son malos, nos pueden ayudar en nuestro proceso. Pero también muchas veces cargamos este peso donde decimos, bueno, pues ya voy a quedarme con el medicamento toda la vida y toda la vida voy a estar con esto. Y impedimos que podamos ver la gloria de Dios tal vez en esa necesidad que estamos. No sé si me está siguiendo. Porque cargamos con este peso. No es pecado. La Biblia dice en el pasaje que leíamos, no está mal, no es pecado, pero tal vez vas en esta carrera con un peso que te impide, ¿verdad? Ver y alcanzar lo que Dios quiere para ti. Pero hay otras cosas que claro que son pecado. Pero dice, despójate también de todo peso, de todo peso. Y claro, después de todo pecado que tan fácilmente te envuelve. Porque a veces esos pesos se convierten en pecado. A veces esas cosas que seguimos cargando en nuestra vida, que creemos que eso va a ser la solución, esas cosas en las que estamos atados, pueden muchas veces desviarnos del plan, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por eso nos dice, despójense de todo peso de pecado. Y hoy simplemente para concluir, me gustaría preguntarte, ¿en qué estás poniendo tu mirada? ¿En qué estás poniendo tu mirada? Tal vez hoy sigues viendo esa serpiente de bronce. Yo no sé qué es lo que representa la serpiente de bronce en tu vida. Para muchos puede representar, como lo he mencionado, un medicamento. Para muchos la serpiente de bronce puede representar un trabajo. Para muchos la serpiente de bronce puede representar un hábito. Para muchos la serpiente de bronce puede representar tal vez algo que tú crees que te va a ayudar en medio de tu necesidad. Pero hoy me gustaría recordarte, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en Jesús. Por eso cuando Jesús se le acerca a Nicodemo le dice, ay Nicodemo, no entiendes. ¿Que no sabes que el que se acerca a mí puede recibir sanidad? ¿Que no sabes que yo represento esa serpiente de bronce que puede traer protección, salud, ayuda? Pero el pueblo de Israel seguía viendo la serpiente de bronce. Hoy, iglesia, necesitamos volver la mirada hacia Jesús.
Volvamos nuestra mirada hacia Jesús. Yo creo que sin duda alguna muchos de nosotros seguiremos atravesando adversidad, problemas. Y tal vez queremos una solución inmediata. Porque es nuestra naturaleza. ¿Recuerdas que cuando el pueblo de Israel volvía a quejarse porque tenían sed y necesitaban agua, y no había ríos ni un lugar donde el pueblo pudiera beber y saciar esa sed que tenía? En esos momentos Moisés se siente tan presionado por el pueblo de Israel porque él estaba insistiendo con su queja, con su murmuración una vez y otra vez más, que llega el momento donde Moisés se desespera, golpea una roca, una peña, y cuando golpea esta roca, dice la Biblia que de esa roca brotó agua para que la sed del pueblo fuera saciada. ¿Recuerdas? Pero a raíz de que Moisés hace esta acción, Dios se enoja con Moisés y le dice: ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no viniste a buscarme a mí? ¿Por qué no me pediste que yo fuera quien supliera esa sed que el pueblo tenía? ¿Por qué no se acercaron y por qué no me vinieron a pedir a mí? Yo les hubiera dado el agua que ustedes necesitaban. Pero tuviste que hacer lo que tú creíste que fue mejor. ¿Sació su sed? Claro. ¿Sació la necesidad? Claro. Pero no es lo que Dios quería para ellos, porque Dios quería que pusieran su mirada en Él. ¿Me estás siguiendo en esta tarde? Hoy necesitamos volver nuestra mirada hacia Jesús. Claro que un trabajo te va a ayudar a suplir tus necesidades financieras, pero mi mirada está puesta en Jesús, no en ese trabajo. Mi mirada está puesta en Jesús, no en ese negocio. Y como lo hemos visto anteriormente, cuando lo buscamos a Él y ponemos nuestra mirada en Él, y Él es el primer lugar en nuestras vidas, todas las cosas vienen por añadidura. Pon tu mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Señor, hoy te damos toda gloria y toda honra. Hoy queremos